¿Alguna vez has sentido que la vida te ha tratado con injusticia? Quizás te han traicionado personas en las que confiabas. Has sido olvidado cuando más necesitabas ayuda, o te han cerrado puertas cuando estabas lleno de sueños. José también pasó por eso. Fue vendido por sus propios hermanos, humillado, acusado falsamente y arrojado a una prisión sin merecerlo. Parecía que todo estaba perdido, pero Dios tenía un propósito. Lo que parecía el final era solo el comienzo. El mismo José, que fue despreciado, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. El dolor no lo derrotó, lo preparó. Su historia no es solo un relato del pasado, es una prueba de que Dios sigue transformando las heridas en bendiciones y las pruebas en victorias. Si alguna vez has sentido que todo está en contra de ti, esta historia es para ti. Porque lo que el enemigo intentó usar para tu mal, Dios lo puede convertir en bien. Antes de comenzar esta historia increíble, quiero pedirte un favor muy especial. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que transforman vidas. Además, deja en los comentarios la frase «Dios transforma el dolor en propósito». Esto ayudará a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Ahora prepárate, porque la historia de José va a impactar tu vida. 1. El hijo amado y los sueños proféticos. En una tierra lejana, en las llanuras de Canaán, vivía un hombre llamado Jacob, también conocido como Israel. Dios lo había bendecido con muchos hijos, pero había uno que ocupaba un lugar especial en su corazón: José. Era el hijo de Raquel, su esposa amada, y su nacimiento había sido un milagro en la vejez de Jacob. José no solo era un joven apuesto, sino que también tenía un corazón puro y una fe inquebrantable en Dios. Desde pequeño, José se destacó entre sus hermanos. Jacob lo veía como un reflejo de su amor y lo trataba con especial cariño. Para demostrar su afecto, mandó hacer para él una túnica de colores, algo único en aquella época. Esta túnica no era solo una prenda, era un símbolo de distinción, una señal de que Jacob lo consideraba superior a sus otros hijos. Cada vez que José caminaba con su túnica, el sol reflejaba sus colores brillantes, lo que hacía que sus hermanos ardieran de celos. El resentimiento de los hermanos de José aumentaba con el tiempo, pero lo que realmente encendió el fuego de su envidia fueron los sueños que Dios le dio. Una noche José tuvo un sueño y, sin dudarlo, lo compartió con su familia. «Hermanos, escuchen el sueño que tuve», les dijo con entusiasmo. «Vi que estábamos en el campo atando manojos de trigo, y de repente mi manojo se levantó y quedó derecho, mientras los suyos se inclinaban ante el mío». Los hermanos se miraron unos a otros con el ceño fruncido. No podían creer lo que estaban oyendo. «¿Así que piensas reinar sobre nosotros? ¿De verdad crees que nos inclinaremos ante ti?», le respondieron con desprecio. Pero José tuvo otro sueño, aún más sorprendente. «Tuve otro sueño», dijo con emoción. «Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Esta vez, hasta su padre Jacob se sintió desconcertado». «¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti?», preguntó con una leve sonrisa, aunque en su interior meditaba sobre aquellas palabras. Los hermanos de José estaban furiosos. Para ellos, esos sueños eran pura arrogancia. Pero Jacob, aunque confundido, guardó esas palabras en su corazón. Sabía que Dios tenía un propósito en la vida de su hijo, pero aún no entendía cómo se cumpliría. Mientras José crecía, la tensión entre él y sus hermanos se hacía más evidente. Él no entendía el odio que sentían hacia él, pero Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor de lo que podía imaginar. En su inocencia,
José aún no sabía que su vida pronto daría un giro inesperado y que aquellos sueños que parecían simples visiones eran en realidad un mensaje divino sobre su destino. Este joven pastor, que caminaba con su túnica de colores entre los campos de Canaán, estaba a punto de embarcarse en la aventura más increíble de su vida. Pero antes de ver la gloria, tendría que enfrentar la traición, la desesperación y la prueba más grande de su fe. 2. La traición de sus hermanos. Los días pasaban en la tranquila tierra de Canaán y José seguía creciendo bajo la protección de su padre Jacob. Sin embargo, el resentimiento de sus hermanos también aumentaba. Cada vez que lo veían con su túnica de colores, recordaban que su padre lo amaba más que a ellos. Pero lo que más les dolía eran aquellos sueños que José contaba con tanta naturalidad, como si fuera un destino inquebrantable. ¿Cómo podía atreverse a decir que algún día ellos, los hijos mayores, se inclinarían ante él? Para ellos, eso era una ofensa imperdonable. Un día, Jacob pidió a José que hiciera un largo viaje para ir a ver a sus hermanos que estaban apacentando los rebaños en Siquén. Como buen hijo obediente, José se preparó y emprendió el camino. Caminó por horas bajo el ardiente sol, cruzando colinas y valles, hasta llegar a Siquén. Pero sus hermanos no estaban allí. Un hombre que lo vio vagando por el campo le dijo: «Buscas a tus hermanos, ¿verdad? Los oí decir que iban a Dotán». José agradeció y continuó su viaje. No sabía que cada paso que daba lo acercaba más a la traición más dolorosa de su vida. Desde la distancia, sus hermanos lo vieron venir. La túnica de colores lo delataba a lo lejos, ondeando con el viento como una señal de su presencia. En ese momento, algo oscuro llenó sus corazones. Ya no era solo envidia, sino un deseo de acabar con él de una vez por todas. Se miraron entre sí y con rabia en los ojos comenzaron a murmurar: «Ahí viene el soñador», dijo uno de ellos con desprecio. «Esta es nuestra oportunidad. Matémoslo y digamos que un animal salvaje lo devoró. Así veremos qué pasa con sus sueños», añadió otro con una sonrisa maliciosa. Pero Rubén, el hermano mayor, aunque no apreciaba a José, tampoco quería que la sangre de su hermano estuviera sobre sus manos. Pensó en una forma de salvarlo sin ir en contra de los demás. «No derramemos su sangre», dijo con seriedad. «Mejor, arrojémoslo a ese pozo seco. No le pongamos la mano encima». Rubén tenía la intención de volver más tarde y sacarlo en secreto para devolverlo a su padre. Sin embargo, sus planes no saldrían como esperaba. Cuando José finalmente llegó, con una sonrisa en el rostro y sin imaginar lo que le esperaba, sus hermanos lo rodearon de inmediato. En un instante, lo agarraron con violencia y le arrancaron su túnica de colores. José no entendía qué estaba pasando. «Hermanos, suéltenme. ¿Qué están haciendo?», gritó con desesperación, pero ellos no escucharon. Lo arrastraron hasta el pozo seco y lo lanzaron dentro. José cayó con fuerza, golpeándose contra las duras paredes de piedra. Se quedó allí, en la oscuridad, su corazón latiendo con torsión y fuerza, sin comprender por qué sus propios hermanos le estaban haciendo aquello. ¿Acaso su amor por ellos no significaba nada? ¿Acaso su padre no los había criado bajo la misma bendición de Dios? Mientras tanto, arriba, sus hermanos se sentaron a comer. Como si nada hubiera ocurrido, disfrutaban de su comida, ignorando los gritos de auxilio de José que subían desde el pozo. Pero entonces, a lo lejos, una caravana de mercaderes ismaelitas se acercaba. Venían cargados con especias, bálsamo y mirra, rumbo a Egipto. Entonces Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea. «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Mejor vendámoslo a estos mercaderes».
Así no tendremos su sangre sobre nuestras manos, pero nos desharemos de él para siempre. Los demás estuvieron de acuerdo. Entonces bajaron una cuerda y sacaron a José del pozo. Durante un momento, él creyó que tal vez habían cambiado de opinión, que su pesadilla había terminado. Pero su alivio duró poco. «Llévenselo», dijo uno de sus hermanos. Y José sintió como unas manos extrañas lo sujetaban con fuerza. Los mercaderes le ataron las manos y comenzaron a alejarlo. «Hermanos, por favor, no me hagan esto, no me vendan como esclavo, soy su hermano», gritó con desesperación, pero sus voces se apagaban en la distancia. José miró hacia atrás una última vez, esperando que alguno de ellos cambiara de opinión, que su hermano Rubén apareciera y lo rescatara. Pero nadie vino. La caravana siguió su camino, dejando atrás la tierra de Canaán y su hogar. Mientras tanto, sus hermanos tomaron su túnica de colores, la rasgaron y la empaparon con la sangre de un cabrito. Con el corazón frío y sin remordimientos, regresaron a su padre Jacob y le mostraron la prenda. «Padre, encontramos esto en el campo. ¿Es la túnica de José?». Jacob la tomó en sus manos y al ver la sangre, su corazón se partió en 1000 pedazos. «No, mi hijo, una bestia lo ha devorado», gritó con dolor, rasgando sus vestiduras en señal de luto. Día y noche lloró por su hijo, negándose a ser consolado. Mientras tanto, José, encadenado y con lágrimas en los ojos, era llevado a un país desconocido, sin saber que aquel capítulo de dolor en su vida era solo el principio de una historia que Dios ya había escrito desde el cielo. ¡Alto ahí! Antes de seguir con esta historia, quiero recordarte algo muy importante. Si esta historia te está impactando, asegúrate de estar suscrito al canal y deja tu like para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que todo estaba en tu contra, pero luego viste cómo Dios transformó la situación? Comparte tu experiencia. Quiero leerte. Sigamos con esta poderosa historia. Lo mejor está por venir. 3. Esclavo en Egipto, pero con la bendición de Dios. El sol ardiente del desierto golpeaba con fuerza sobre la caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. José, con las manos atadas y el corazón destrozado, apenas podía creer lo que le había sucedido. Un día antes, era un joven amado por su padre, viviendo en la comodidad de su hogar en Canaán. Ahora estaba siendo llevado como un simple objeto, vendido por sus propios hermanos, rumbo a un destino desconocido. Al llegar a Egipto, los mercaderes llevaron a José al mercado de esclavos. Era un lugar ruidoso y caótico, lleno de hombres y mujeres en cadenas, esperando ser comprados como si fueran mercancía. José fue empujado hacia una plataforma de piedra, donde los compradores lo observaban con atención. No sabían que ante ellos no estaba un esclavo común, sino un joven con el favor de Dios sobre su vida. Entre los compradores estaba un hombre de alta posición, un oficial del faraón llamado Potifar. Era el capitán de la Guardia Real, un hombre con poder y riquezas. Cuando sus ojos se posaron en José, vio en él algo diferente: su postura, su mirada firme, su porte noble. No era un esclavo cualquiera. Potifar decidió comprarlo y lo llevó a su casa. Los primeros días como esclavo fueron difíciles. José tenía que adaptarse a una nueva lengua, nuevas costumbres y un ritmo de vida completamente distinto. Ya no era el hijo amado con túnica de colores, sino un sirviente en la casa de un poderoso egipcio. Pero había algo que José nunca perdió: su fe en Dios. Aunque estaba lejos de su familia y su tierra, sabía que Dios no lo había abandonado. Y fue así como poco a poco José comenzó a destacarse. No importaba la tarea que le asignaran, él la hacía con excelencia. Si le pedían barrer,
lo hacía mejor que todos. Si le pedían organizar los almacenes, los dejaba impecables. Su actitud, su inteligencia y su integridad no pasaron desapercibidas. Potifar comenzó a notar que, desde que José llegó a su casa, todo prosperaba. Sus negocios crecían, su casa estaba en orden y sus tierras daban más fruto. Este joven tiene algo especial, pensó Potifar. Su Dios está con él. Con el tiempo, Potifar dejó de preocuparse por los asuntos de su hogar y puso todo en manos de José. Lo nombró administrador de su casa y le dio autoridad sobre todo lo que poseía. Lo único que no le pertenecía a José era la esposa de Potifar. A pesar de que aún era un esclavo, José vivía con dignidad y respeto. Sabía que Dios estaba con él y que su fidelidad sería recompensada. Sin embargo, no imaginaba que una nueva prueba estaba por venir, una prueba que pondría a prueba su integridad y lo llevaría de nuevo a la oscuridad. Pero incluso en la adversidad, la mano de Dios seguía guiando su destino. 4. La falsa acusación y la cárcel injusta. José había encontrado un propósito incluso en la esclavitud. Dios lo prosperaba en todo lo que hacía, y gracias a su integridad y sabiduría, había sido puesto como administrador de toda la casa de Potifar. Pero en las sombras de su éxito, una prueba aún mayor se cernía sobre él, una prueba que pondría en juego su carácter y su fidelidad a Dios. Entre los pasillos de la gran casa de Potifar, una mirada insistente seguía a José en silencio. Era la esposa de su amo, una mujer de gran belleza pero de corazón corrupto. Día tras día, observaba a José y deseaba poseerlo. No importaba que fuera un esclavo, su apariencia fuerte y su porte noble la atraían. Un día, cuando José estaba cumpliendo sus labores en la casa, la mujer se le acercó con una mirada seductora y le dijo con voz suave: «Ven, acuéstate conmigo». José sintió su piel estremecerse. Sabía que eso no estaba bien. Podía haber sido vendido como esclavo, pero dentro de su corazón aún era un hombre de Dios, un hombre de principios. «Mi señora, mi amo ha confiado en mí todo lo que tiene. Me ha dado autoridad sobre su casa, sobre todos sus bienes, y no me ha prohibido nada, excepto a usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría hacer yo tal maldad y pecar contra Dios?». La mujer no aceptó el rechazo. Día tras día lo acosaba, intentando seducirlo, pero José siempre resistía, apartándose de ella. Mantuvo su integridad a pesar de la presión constante. Sin embargo, llegó un día en que la situación se volvió insostenible. José había entrado en la casa para cumplir con su trabajo, y no había nadie más allí. De repente, la esposa de Potifar apareció y sin darle tiempo de reaccionar, lo tomó de su túnica y lo atrajo hacia sí. «Esta vez no te escaparás», susurró con una sonrisa. «Acuéstate conmigo». El corazón de José latía con fuerza. Sabía que si no actuaba rápido, caería en una trampa mortal. Su única opción era huir. Así que, con toda su fuerza, se soltó y corrió, dejando su túnica en manos de aquella mujer. Pero lo que pasó después fue aún peor. Humillada por el rechazo, la esposa de Potifar comenzó a gritar: «¡Auxilio! ¡Miren lo que ha hecho este hebreo! Intentó abusar de mí y cuando grité, salió huyendo dejando su ropa aquí». Los sirvientes corrieron al escuchar el escándalo. En cuestión de minutos, toda la casa de Potifar estaba alborotada. Cuando el capitán del faraón llegó y vio la túnica de José en manos de su esposa, su rostro se tornó de furia. «¿Cómo te atreves a hacerme esto? Después de todo lo que confié en ti», rugió Potifar. José intentó defenderse, pero sus palabras no importaban.
La esposa de Potifar había hablado primero, y en una casa donde la voz de una mujer de alto rango tenía peso, la palabra de un esclavo no valía nada. Sin juicio, sin derecho a defenderse, José fue arrestado y llevado a la prisión del faraón. Las frías cadenas de hierro se cerraron sobre sus muñecas, y el sonido de la puerta de la celda retumbó con un eco que parecía definitivo. En la soledad de aquella oscura cárcel, José se preguntaba: Dios, ¿por qué? ¿Acaso no fui fiel? ¿No huí de la tentación? ¿Por qué me has permitido caer aquí? Pero aunque José no lo sabía en ese momento, Dios aún estaba con él. Y lo que parecía una desgracia era en realidad el camino hacia un propósito mayor. Porque incluso en la prisión, la mano de Dios seguía guiando su destino. 5. Dios lo prospera incluso en la cárcel. Las rejas de hierro se cerraron con un estruendoso sonido detrás de José. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de piedra de la prisión y por primera vez en su vida sintió el peso de una injusticia que no merecía. Lo habían arrancado de su hogar, vendido como esclavo, calumniado, y ahora estaba encerrado en un lugar oscuro, sin saber cuánto tiempo pasaría allí. Desde afuera, la vida de José parecía una desgracia tras otra, pero lo que nadie veía era que Dios nunca lo había abandonado. La prisión era un lugar lúgubre, lleno de desesperanza. Allí no había túnicas de colores ni comodidades, solo muros de piedra y el eco de lamentos de otros prisioneros. La comida era escasa y las noches frías, pero incluso en ese lugar de miseria, José no permitió que su corazón se llenara de amargura. En vez de quejarse, decidió mantenerse firme en su fe. Los días pasaron y José comenzó a destacarse, como siempre lo hacía. Aunque era un prisionero, tenía una actitud diferente a los demás. No se lamentaba, no maldecía su destino ni se hundía en la desesperanza. En cambio, ayudaba a otros, trabajaba con dedicación y se mostraba respetuoso con todos. El jefe de la cárcel pronto notó que había algo especial en él. Mientras los demás prisioneros eran rebeldes y problemáticos, José tenía un espíritu de paz y sabiduría que lo diferenciaba. Cada tarea que le daban la cumplía con excelencia y poco a poco el jefe de la prisión comenzó a confiar en él. «Este hombre no es como los demás», murmuraba para sí mismo. «Hay algo en él. Es como si su Dios lo protegiera incluso aquí». Con el tiempo, el carcelero puso a José a cargo de los demás prisioneros. Le dio autoridad dentro de la prisión, permitiéndole administrar tareas y mantener el orden. Ya no era solo un prisionero más, sino alguien en quien se podía confiar. Y lo más sorprendente era que, desde que José comenzó a encargarse de la prisión, todo allí empezó a mejorar. El jefe de la cárcel ya no se preocupaba por lo que sucedía dentro de aquellos muros, porque veía que todo lo que estaba abajo, el cuidado de José prosperaba. Era como si hubiera una fuerza invisible guiando cada cosa que hacía. Y esa fuerza no era otra sino la mano de Dios. Los días en prisión se convirtieron en meses, y los meses en años. José aún no entendía el propósito de su sufrimiento, pero una cosa era segura: Dios estaba con él. Aunque estaba en el lugar más bajo, Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor. No era el fin de su historia, sino el capítulo antes del milagro. Y pronto el destino tocaría a su puerta de la manera más inesperada. 6. La interpretación de sueños en la prisión. Los años pasaban lentamente en la cárcel, pero José nunca perdió la fe. Aunque estaba encerrado tras gruesos muros de piedra, su espíritu seguía libre porque confiaba en el plan de Dios. Cada día administraba las tareas dentro de la prisión con dedicación, ayudando a los demás prisioneros y ganándose el respeto de todos. Un día, 2 hombres fueron traídos a la cárcel bajo órdenes directas del faraón. Uno de ellos era el copero real, el encargado de probar el vino antes de que el faraón lo bebiera, asegurando que no estuviera envenenado. El otro era el panadero real,
quien preparaba los alimentos del monarca. Ambos habían sido acusados de alguna falta grave en el palacio y ahora estaban bajo custodia en la misma prisión donde José servía. José, como siempre, se mostró servicial con ellos. A diferencia de otros prisioneros que se hundían en la desesperanza, él irradiaba paz y confianza. Su actitud hizo que el copero y el panadero confiaran en él y con el tiempo comenzaron a hablarle de sus inquietudes. Una mañana José los encontró con rostros preocupados y sombríos. «Veo que hoy están angustiados», les dijo con amabilidad. «¿Qué les sucede?». Los dos hombres se miraron y finalmente el copero habló. «Tuvimos sueños extraños esta noche y no hay nadie aquí que pueda interpretarlos». José sonrió levemente y respondió con confianza. «Las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme sus sueños». El copero fue el primero en hablar. «En mi sueño vi una vid con 3 ramas. Las ramas brotaban y florecían y sus uvas maduraban. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, exprimía las uvas en la copa y se la entregaba al faraón». José escuchó con atención y, después de un momento de reflexión, dijo: «Este es el significado del sueño. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te sacará de la cárcel y te restaurará a tu puesto. Volverás a ser su copero y pondrás la copa en su mano, como antes». El rostro del copero se iluminó con esperanza. Entonces, el panadero, al ver que la interpretación del copero había sido favorable, se apresuró a contar su propio sueño. «En mi sueño, llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de panes y pasteles para el faraón, pero las aves venían y comían de la canasta sobre mi cabeza». José bajó un poco la mirada. Sabía que esta interpretación no sería una buena noticia. Finalmente, con voz firme, le explicó: «Este es el significado del sueño. Las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te hará sacar de la cárcel, pero no será para restaurarte. En su lugar, te colgarán de un árbol y las aves devorarán tu cuerpo». El panadero quedó en silencio, con el rostro pálido. Sus manos temblaban, pero no podía hacer nada para cambiar su destino. Pasaron los 3 días y tal como José lo había interpretado, el faraón celebró un gran banquete. En medio de la festividad llamó al copero y al panadero. Al copero lo restauró a su puesto, devolviéndole su honor. Pero al panadero lo hizo ejecutar según lo que Dios había revelado en el sueño. Mientras el copero regresaba a su puesto en el palacio, José le hizo un último pedido. «Cuando estés de nuevo ante el faraón, acuérdate de mí. Háblale de mi caso, porque fui encarcelado injustamente». El copero asintió con la cabeza y se marchó. José observó cómo las puertas de la prisión se abrían para aquel hombre con la esperanza de que pronto su propia liberación llegaría. Pero los días pasaron, luego semanas, luego meses, y el copero olvidó a José. Una vez más, José quedó solo en aquella prisión. Aún así, no dejó que la amargura llenara su corazón. Sabía que su vida no estaba en manos de los hombres, sino en las de Dios. Y aunque su liberación no había llegado en ese momento, Dios ya estaba preparando algo mucho más grande para él. El plan divino seguía en marcha, y pronto el destino volvería a llamar a la puerta de José, llevándolo del calabozo al trono de Egipto. Un momento. Si esta historia te está tocando, imagina cuántas personas más necesitan escucharla. No dejes que este mensaje se quede solo contigo. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios nunca abandona. Escribe en los comentarios: «Dios tiene un propósito para mi vida». Esto ayudará a que
más personas vean este mensaje y sean fortalecidas en su fe. Ahora, sigamos con esta historia increíble, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. 7. El olvido del copero y 2 años más en prisión. El sonido de las llaves girando en la cerradura se escuchó en la prisión cuando el copero fue liberado. José lo vio marcharse con esperanza en su corazón. Este es mi momento, pensó. Dios usó mi don para interpretar su sueño y ahora Él hablará de mí al faraón. Mi libertad está cerca. Día tras día, José esperaba noticias. Cada vez que un guardia abría la puerta de la prisión, su corazón latía más, rápido, esperando escuchar su nombre. Pero los días pasaron y nadie vino por él. Tal vez el copero esté esperando el momento adecuado, pensaba José, intentando mantenerse optimista. Sin embargo, pronto los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Finalmente, un año entero pasó y después otro. El copero, restaurado a su puesto, disfrutaba nuevamente del favor del faraón. Su vida en el palacio era cómoda, llena de banquetes y lujo. Con el tiempo, olvidó por completo al joven hebreo que le había interpretado el sueño en la prisión. Para José, cada amanecer era un recordatorio de que aún estaba encarcelado injustamente. Pero en lugar de llenarse de resentimiento, continuó haciendo lo que mejor sabía hacer: confiar en Dios y seguir con fidelidad su propósito, incluso en la oscuridad de su celda. Cada mañana, al despertar en la fría prisión, José podía haber elegido la amargura, el enojo o la desesperanza. Pero en su corazón algo le decía que Dios todavía estaba escribiendo su historia. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuán olvidado se sintiera por los hombres. Dios no se había olvidado de él. Los días continuaban repitiéndose en la monotonía de la cárcel, hasta que algo inesperado ocurrió, un evento que sacudiría todo Egipto y cambiaría el destino de José para siempre. Después de 2 largos años, el faraón de Egipto tuvo un sueño perturbador. Un sueño que nadie podía interpretar, excepto aquel hebreo olvidado en la prisión. Lo que José no sabía era que su tiempo de espera estaba llegando a su fin. Dios nunca se había olvidado de él. Su ascenso estaba cerca y pronto pasaría de ser un prisionero desconocido a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. 8. El sueño perturbador del faraón. El sol de Egipto brillaba con intensidad sobre el palacio del faraón. Todo parecía transcurrir con normalidad en el reino más poderoso del mundo antiguo. Sin embargo, esa noche, el gobernante de Egipto no pudo descansar. Un sueño extraño lo atormentó, un sueño tan vívido y perturbador que, al despertar, su corazón latía acelerado. El faraón se incorporó en su lecho de oro, con el rostro cubierto de sudor. Sus ojos reflejaban inquietud. Nunca antes había experimentado algo así. Miró a su alrededor, y los sirvientes de la realeza, siempre atentos, notaron su expresión preocupada. «Llamen a mis sabios y adivinos de inmediato», ordenó con voz firme. Poco después, los magos, hechiceros y consejeros del faraón se presentaron ante él en la gran sala del trono. La multitud se inclinó en reverencia, esperando que el rey hablara. El faraón se apoyó en su trono y comenzó a relatar su sueño con voz temblorosa. «Vi que estaba junto al río Nilo, y del agua subieron 7 vacas hermosas y gordas que pastaban tranquilamente entre los juncos. Pero luego, de repente, salieron del río otras 7 vacas, pero estas eran feas y flacas, con un aspecto aterrador. Y lo peor es que las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, pero no engordaban. Seguían viéndose desnutridas y horribles. El faraón hizo una pausa y respiró profundamente. Entonces tuve otro sueño. Vi 7 espigas de trigo gruesas y hermosas, llenas de grano. Pero de repente crecieron junto a ellas 7 espigas marchitas, secas y quemadas por el viento del desierto.
y esas espigas secas devoraban a las espigas buenas. El silencio se apoderó de la sala. Todos los presentes se miraron entre sí, inquietos. Los sabios y magos del palacio se inclinaron ante el faraón, pero no podían darle ninguna respuesta. Por más que intentaban interpretar los sueños, ninguno podía descifrar su verdadero significado. El faraón, frustrado y ansioso, golpeó el brazo de su trono con impaciencia. ¿Acaso no hay nadie en todo Egipto que pueda decirme qué significa este sueño? Rugió con la desesperación reflejada en su rostro. Fue entonces cuando el copero real que servía la copa del faraón, en ese momento, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, un recuerdo que había permanecido enterrado en su mente durante 2 años, resurgió con fuerza. Señor, he cometido un grave error, exclamó con una mezcla de culpa y emoción. El faraón lo miró con impaciencia. ¿De qué hablas? El copero tragó saliva y, con un nudo en la garganta, habló. Cuando estuve en prisión, junto con el panadero real tuvimos sueños extraños. No sabíamos qué significaban, hasta que un joven hebreo, un esclavo llamado José, nos interpretó los sueños con una precisión asombrosa. Me dijo que yo sería restaurado a mi puesto y que el panadero sería ejecutado. Y todo ocurrió exactamente como él lo dijo. Los ojos del faraón se iluminaron con interés. ¿Dices que hay un hombre en la prisión que puede interpretar sueños? Sí, mi señor, y sé que su don viene de Dios. El faraón se puso de pie de inmediato. ¡Tráiganlo ante mí ahora mismo! Los guardias salieron apresurados de la sala del trono y se dirigieron a la prisión. Mientras tanto, José, que llevaba más de 2 años esperando en la oscuridad de su celda, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar en un solo día. En pocos momentos, su destino daría un giro inesperado. El esclavo olvidado en una prisión egipcia estaba a punto de ser llamado ante el hombre más poderoso del mundo, porque su don, aquel regalo de Dios que lo había acompañado desde su juventud, estaba a punto de abrirle la puerta hacia su destino. 9. José interpreta el sueño del faraón. El sonido de pasos apresurados resonó en los pasillos oscuros de la prisión. José, que estaba acostumbrado al silencio y la monotonía de aquel lugar, levantó la vista cuando vio a los guardias acercándose con prisa. No era una visita común, algo estaba pasando. «José, levántate», ordenó uno de los guardias. «El faraón ha pedido verte de inmediato». José sintió que su corazón se aceleraba. ¿El faraón? ¿Por qué lo llamaba? En un instante, los recuerdos volvieron a su mente. La interpretación de los sueños del copero, su promesa de hablar por él y la larga espera que había parecido eterna. Ahora, de repente, lo estaban llamando ante el hombre más poderoso de Egipto. Los guardias lo sacaron de la celda y lo llevaron rápidamente a ser aseado. Su cabello fue cortado, su barba afeitada y se le dio ropa limpia para presentarse dignamente ante el faraón. José, que por años había vestido los harapos de un prisionero, ahora se veía como un hombre libre, pero aún no sabía qué le esperaba al otro lado de esas grandes puertas del Palacio Real. Finalmente, fue escoltado hasta la gran sala del trono. Era un lugar majestuoso, con enormes columnas de oro, tapices coloridos y antorchas que iluminaban cada rincón con un brillo imponente. Allí, sentado en un trono de oro macizo, con una corona brillante sobre su cabeza, estaba el faraón de Egipto. A su alrededor, nobles, magos y consejeros observaban en silencio. José avanzó con pasos firmes, pero en su corazón una paz inexplicable lo acompañaba. Sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. El faraón lo observó con curiosidad.
¿Era posible que este joven hebreo, un ex esclavo y prisionero, tuviera la respuesta que nadie en todo Egipto había podido darle? «Me han dicho que puedes interpretar sueños», dijo el faraón con voz imponente, «que tienes el poder de descifrar misterios que nadie más puede entender». José levantó la mirada con humildad y respondió: «No está en mí, mi señor, pero Dios dará al faraón una respuesta de paz». Hubo un murmullo entre los consejeros. No era común que alguien hablara de su Dios con tal seguridad ante el faraón. Pero José no temía, porque sabía que el único capaz de revelar el futuro era el Señor. El faraón respiró hondo y comenzó a relatar sus sueños con gran detalle. Habló de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, de las espigas hermosas y las secas, de cómo las malas devoraban a las buenas, pero sin cambiar su apariencia miserable. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en absoluto silencio. Todos los ojos estaban sobre José. Este cerró los ojos por un momento, buscando en su corazón la sabiduría de Dios, y luego respondió con firmeza: «El sueño del faraón es uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que está por venir». Todos se inclinaron para escuchar. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambre severa. El faraón frunció el ceño mientras José continuaba explicando: «El hambre será tan grande que borrará todo el recuerdo de la abundancia anterior. Será una crisis, como nunca antes ha visto Egipto. Pero el hecho de que Dios haya dado el sueño 2 veces significa que esto es algo firme y pronto sucederá». El murmullo entre los sabios se intensificó. Nadie había podido explicar lo que significaban aquellos sueños, pero José lo había hecho con una claridad asombrosa. Sin embargo, no se detuvo ahí. «Ahora, mi señor, permita que le aconseje». El faraón se inclinó ligeramente, intrigado. «Busque un hombre sabio y entendido y póngalo sobre Egipto. Durante los 7 años de abundancia, que se almacenen provisiones en los graneros del reino, recolectando una 1/5 parte de toda la cosecha. De esta manera, cuando lleguen los 7 años de hambre, Egipto tendrá suficiente alimento y no perecerá». Hubo un profundo silencio en la sala. Nadie podía negar que el plan era sabio. El faraón se levantó de su trono y caminó lentamente hacia José. Observó su rostro con atención. Era un simple hebreo, un hombre que había sido traído desde una celda oscura. Pero había hablado con la autoridad de alguien que tenía el favor de los dioses, o mejor dicho, del único Dios verdadero. Entonces, el faraón tomó una decisión que cambiaría la historia de Egipto y del propio José para siempre. ¿Acaso encontraremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó el faraón a los presentes. Nadie respondió. Todos sabían la verdad. El faraón volvió a mirar a José y dijo con firmeza: «Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay otro tan sabio y entendido como tú. Desde hoy, tú serás el gobernador de Egipto. Solo yo, el faraón, seré mayor que tú». José sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Había escuchado bien? Después de tantos años de sufrimiento y pruebas, ahora estaba siendo nombrado el segundo hombre más poderoso de Egipto. Los guardias trajeron una túnica real y se la colocaron. Un anillo de sello del faraón fue puesto en su mano y una cadena de oro en su cuello. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el hombre más poderoso del reino, después del faraón. Pero lo más impresionante no era su ascenso repentino. Lo más impactante era que los sueños que Dios le había dado cuando era un joven en Canaán, aquellos sueños que sus hermanos despreciaron, ahora estaban comenzando a cumplirse. José había esperado, había sufrido, pero nunca había perdido
su fe, y ahora su destino estaba justo delante de él. Dios había sido fiel, y la historia de José, lejos de terminar, estaba apenas comenzando. 10. De esclavo a gobernador de Egipto. El eco de las palabras del faraón aún resonaba en la gran sala del trono. Desde hoy, tú serás el gobernador de Egipto. Solo yo seré mayor que tú. José, que había sido arrancado de su hogar cuando era un joven inocente, que había sido vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una cárcel, ahora estaba de pie, vestido con las vestiduras reales de Egipto. En su dedo brillaba el anillo del faraón, un símbolo de autoridad absoluta sobre toda la nación. Los nobles egipcios lo miraban con sorpresa y admiración. Ninguno de ellos esperaba que un extranjero, un hebreo que hasta hacía poco era un prisionero, fuera exaltado al puesto de mayor poder en el reino. Pero José no estaba ahí por casualidad. Cada momento de su vida había sido guiado por la mano de Dios. El faraón, al ver que José no reaccionaba de inmediato, dio otro mandato. Vístanlo con lino fino y pónganle una cadena de oro al cuello. Los sirvientes reales corrieron a cumplir la orden. En cuestión de minutos, José ya no se parecía en nada al hombre que había estado en prisión. Ahora vestía como un verdadero gobernante. Su postura reflejaba dignidad y su rostro brillaba con la confianza de alguien que sabía que todo lo que había pasado tenía un propósito divino. Pero el faraón no había terminado. Ordeno que se le dé un carro real para que recorra la tierra y el pueblo sepa que él es el nuevo gobernador. Nadie en Egipto podrá levantar su mano sin su permiso. Así, José fue paseado en un carro real por las calles de Egipto. A medida que avanzaba, los egipcios se inclinaban ante él en señal de respeto y obediencia. Aquel joven hebreo, que una vez había sido despreciado por sus hermanos, ahora era reverenciado por toda una nación. El faraón también le otorgó un nombre egipcio, Safnat Paneah, que significa revelador de misterios o el que da vida. Con este nuevo nombre, José fue completamente aceptado en la sociedad egipcia. Además, el faraón le dio como esposa a Asenat, la hija de un sacerdote influyente de la tierra. Pero aunque ahora vivía rodeado de riquezas, poder y honores, José nunca olvidó quién era, ni quién lo había llevado hasta allí. No permitió que su corazón se llenara de orgullo. Sabía que todo lo que tenía era porque Dios lo había preparado para este momento. Sin perder tiempo, comenzó a organizar Egipto para los años de abundancia y escasez que vendrían. Como gobernador, mandó construir enormes graneros y almacenes en todas las ciudades. Durante los 7 años de prosperidad, recogió y almacenó grano en cantidades tan grandes que nadie podía contarlas. Egipto tenía tanto alimento que se convirtió en el granero del mundo. José trabajó con diligencia, y en esos años, Dios también lo bendijo con una familia. Su esposa Asenat le dio 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento. Y al segundo lo llamó Efraín, que significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Todo parecía marchar bien, pero José sabía que los años de abundancia no durarían para siempre. Y cuando los 7 años de hambre comenzaron, Egipto fue el único país preparado. Mientras en otras naciones la gente sufría y buscaba desesperadamente comida, en Egipto había reservas suficientes para todos. Pronto, la fama de la sabiduría de José se extendió por toda la región. Gente de todas partes venía a Egipto en busca de alimento. Y entre aquellos que llegarían suplicando por comida, había un grupo de hombres que José conocía muy bien, sus propios hermanos. El plan de Dios estaba por cumplirse y la historia de José estaba a punto de cerrar.
Un ciclo que había comenzado muchos años antes, cuando un joven soñador había sido traicionado y vendido como esclavo. Pero ahora él tenía el poder de decidir el destino de aquellos que una vez le hicieron daño. ¿Cómo actuaría José? ¿Dejaría que la venganza hablara más fuerte que su corazón? La respuesta a esa pregunta sería la prueba final de su carácter. Y el verdadero propósito de su ascenso en Egipto estaba a punto de revelarse. Espera un momento. ¿Te está impactando esta historia? Entonces no la escuches solo. Ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Suscríbete al canal y deja tu like para que YouTube recomiende este video a quienes más lo necesitan. Comenta aquí. Dios siempre tiene el control. Cada comentario hace que esta palabra llegue más lejos. Sigamos con esta historia, porque lo que viene cambiará tu perspectiva para siempre. 11. Los años de abundancia y la llegada del hambre. Los 7 años de abundancia en Egipto fueron extraordinarios. Los campos dieron cosechas como nunca antes. Los árboles frutales rebosaban de frutos y el ganado se multiplicó en grandes cantidades. Cada granero que José había mandado construir se llenaba hasta el tope con trigo dorado. Y aún así, las cosechas seguían llegando. Día tras día, José supervisaba la recolección y almacenamiento de alimentos. Él sabía que la prosperidad no duraría para siempre. Había visto en los sueños del faraón lo que vendría después. Egipto debía estar preparado para enfrentar el hambre que llegaría sin piedad. El pueblo egipcio celebraba su prosperidad sin saber lo que les esperaba. Para muchos era difícil creer que esos años de abundancia algún día llegarían a su fin. Pero José, con la sabiduría que Dios le había dado, no se dejó engañar por la apariencia del presente. Continuó almacenando, llenando graneros en cada rincón del país, hasta que la cantidad de grano era tan grande que ya ni siquiera podían contarla. Mientras tanto, la vida de José también florecía. Dios lo bendijo con 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, porque decía: Dios me ha hecho olvidar mis sufrimientos y la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, porque decía: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. A pesar de todo lo que había vivido, José veía la fidelidad de Dios en su vida. Había pasado por el dolor de la traición, la injusticia, de la esclavitud, la soledad de la cárcel, pero ahora entendía que todo había sido parte del plan divino. Entonces, tal como Dios lo había mostrado en los sueños del faraón, los 7 años de abundancia llegaron a su fin. De repente, los campos que antes producían con tanta facilidad se marchitaron. El sol ardiente del desierto secó la tierra. Las lluvias cesaron. El hambre comenzó a extenderse como una sombra sobre toda la región. Los egipcios, que antes no se preocupaban por nada, ahora empezaban a ver cómo los almacenes de sus casas se vaciaban. Pronto, no había comida en los hogares y la desesperación creció. El pueblo corrió al palacio clamando ante el faraón: Señor, no tenemos comida, nuestros hijos tienen hambre, ¿qué haremos? El faraón, tranquilo y confiado en la previsión de José, respondió con firmeza: Vayan a José, hagan todo lo que él les diga. Y así las puertas de los graneros reales se abrieron. El pueblo acudía a José en busca de alimento y él distribuía con justicia, asegurando que nadie muriera de hambre. Pero no solo Egipto sufría, el hambre no respetó fronteras. Pronto las tierras vecinas también fueron golpeadas por la sequía. En Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían, la situación se volvió desesperante. Los campos estaban secos, el ganado moría y las reservas de comida se agotaban rápidamente. Jacob, el anciano patriarca, miraba con preocupación a sus hijos y nietos debilitándose día tras día. Si no hacían algo pronto, toda la familia perecería. Fue entonces cuando Jacob escuchó noticias de Egipto.
Se decía que en aquella tierra había un gobernador sabio que había almacenado alimento en los años de abundancia y que ahora vendía trigo a quienes lo necesitaban. Jacob llamó a sus hijos y con voz firme les dijo: «He oído que en Egipto hay alimento. ¿Por qué están aquí mirándose unos a otros? Vayan allá y compren grano para que no muramos de hambre». Los hermanos de José, sin saber que su destino los llevaría al reencuentro más inesperado de sus vidas, prepararon sus camellos y emprendieron el viaje hacia Egipto. Pronto estarían cara a cara con el hombre que creían muerto. El tiempo de la reconciliación estaba cerca, pero antes de eso, José pondría a prueba sus corazones. El pasado aún no había sido resuelto, y la justicia de Dios debía cumplirse antes de que la restauración llegara a su familia. 12. El reencuentro con sus hermanos. Los hermanos de José partieron desde Canaán rumbo a Egipto con los corazones pesados y la preocupación reflejada en sus rostros. El hambre golpeaba cada día con más fuerza, y sabían que si no conseguían alimento, su familia no sobreviviría. Pero ninguno de ellos imaginaba que su viaje los llevaría ante la persona que creían haber eliminado de sus vidas para siempre. El camino hacia Egipto era largo y polvoriento. Atravesaron desiertos abrasadores y llanuras secas, sintiendo el peso de la desesperación en sus hombros. Cuando finalmente llegaron a la ciudad donde se distribuía el grano, vieron filas interminables de personas de diferentes regiones, todas buscando lo mismo: alimento para sobrevivir. Pero lo que más les llamó la atención fue el hombre que estaba sentado en un trono elevado, dirigiendo con autoridad todo el proceso. Era José. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Aquel joven hebreo al que habían vendido como esclavo había cambiado. Ahora era un hombre adulto, vestido con la túnica de lino fino de la nobleza egipcia, con un porte majestuoso y la mirada de alguien que gobernaba con sabiduría. Hablaba en la lengua de Egipto y tenía un aire de grandeza que nadie podía cuestionar. Para ellos, aquel hombre no podía ser su hermano. Los 10 hermanos se acercaron lentamente y cuando estuvieron ante él, se inclinaron rostro en tierra en señal de respeto. En ese momento, el primer sueño de José se cumplió. José sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Ahí estaban sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, humillado y vendido. Ahora estaban inclinados ante él, necesitados, sin saber quién era él. Su corazón se aceleró y por un instante todos los recuerdos de su juventud regresaron como un torrente. Pero en lugar de revelar su identidad de inmediato, José decidió probarlos. Quería saber si sus corazones habían cambiado. ¿De dónde vienen?, les preguntó en egipcio, usando un intérprete para que no sospecharan nada. «Venimos de Canaán, Señor», respondieron ellos. «Buscamos alimento para nuestras familias». José los observó en silencio y luego dijo con dureza: «Son espías. Han venido a ver las debilidades de mi país». Los hermanos se sobresaltaron y negaron con desesperación: «No, Señor, somos hombres honestos. Solo somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre en Canaán. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros y el menor quedó con nuestro padre». José sintió que su corazón latía con fuerza al escuchar que hablaban de Benjamín, su hermano menor. Pero mantuvo su rostro impasible y continuó con su plan. «Si dicen la verdad, tráiganme a su hermano menor. Hasta que no lo hagan, no les creeré». Entonces ordenó que los encerraran en prisión durante 3 días. Era un pequeño reflejo del sufrimiento que él mismo había vivido por años. Al tercer día, los sacó de la cárcel y les dio una oportunidad. «Uno de ustedes se quedará aquí como garantía, mientras los demás llevan grano a su familia.
pero si no regresan con su hermano menor, sabré que son mentirosos y espías. Los hermanos se miraron con angustia. Sentían que todo esto era un castigo por lo que habían hecho con José muchos años atrás. Esto nos ha sucedido porque pecamos contra nuestro hermano. Lo vimos angustiado cuando nos suplicaba y no le hicimos caso. Ahora estamos pagando por ello, dijo Rubén con tristeza. José, que entendía cada palabra aunque ellos no lo sabían, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, escuchó arrepentimiento en sus voces. Para probar su sinceridad, José tomó a Simeón y lo retuvo como prisionero. Luego, llenó los sacos de sus hermanos con trigo y en secreto ordenó que se les devolviera el dinero que habían pagado escondido en sus costales. Cuando los hermanos partieron de regreso a Canaán, sin saberlo, llevaban consigo no solo alimento, sino también una gran prueba que Dios había puesto en su camino. El destino aún no había terminado su obra. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. 13. La gran revelación. Los hermanos de José regresaron a Canaán con los corazones angustiados. Habían conseguido el grano que necesitaban para sus familias, pero a un precio alto. Simeón se había quedado prisionero en Egipto. Cuando llegaron a la casa de su padre Jacob, le contaron todo lo ocurrido, cómo el gobernador de Egipto los había acusado de espías, cómo los había tratado con dureza y cómo les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar que decían la verdad. Jacob escuchó la historia con el rostro sombrío. El dolor aún lo perseguía por la pérdida de José muchos años atrás. Ahora le pedían que entregara a su hijo más joven, el único que le quedaba de Raquel, la esposa que tanto había amado. «No», exclamó Jacob con firmeza. «Han perdido a José, ahora han perdido a Simeón y quieren llevarse también a Benjamín. No lo permitiré. Si algo le sucediera, moriría de dolor». Los días pasaron, y aunque tenían comida, las reservas comenzaron a agotarse nuevamente. El hambre no esperaría la indecisión de Jacob. Finalmente, cuando la situación se volvió desesperante, Judá, el cuarto hermano, habló con su padre. «Padre, no podemos regresar a Egipto sin Benjamín. Ese hombre fue claro. Sin él, no nos dará más alimento. Si no nos dejas llevarlo, toda la familia morirá de hambre. Yo me haré responsable de él. Si algo le sucede, cargaré con la culpa para siempre». Jacob, aunque con el corazón destrozado, entendió que no tenía opción. Miró a su hijo Benjamín con tristeza y finalmente cedió. «Si es necesario que vayan, llévense a Benjamín. Lleven también regalos para ese hombre, bálsamo, miel, especias y almendras. Y que Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante él, para que les devuelva a Simeón y los deje regresar con vida». Los hermanos tomaron a Benjamín y partieron hacia Egipto, sin saber que esta vez el encuentro sería completamente diferente. Cuando José vio a su hermano menor entre ellos, su corazón se llenó de emoción y nostalgia. No lo veía desde que era un niño. Ahora, frente a él, estaba su único hermano de sangre materna, su conexión con el pasado, con su hogar, con su madre. Pero José aún no estaba listo para revelar su identidad. Tenía que asegurarse de que sus hermanos realmente habían cambiado. Los llevó a su casa y preparó un gran banquete para ellos. Cuando los hermanos vieron que los llevaban al palacio del gobernador, temieron que fuera una trampa y que los acusaran de ladrones. Pero José los recibió con amabilidad y en un gesto que los sorprendió, les devolvió a Simeón. Cuando José vio a Benjamín, no pudo contener su emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se apresuró a salir de la sala para que nadie lo viera llorar. Esa noche, los hermanos comieron y bebieron en su mesa sin saber que estaban compartiendo con
el mismo hermano al que habían vendido años atrás. A la mañana siguiente, José puso en marcha la última prueba. Ordenó que se llenaran los sacos de sus hermanos con grano, pero en el saco de Benjamín colocó en secreto su copa de plata personal. Cuando los hermanos ya estaban de camino de regreso a Canaán, José envió a sus sirvientes a detenerlos. «¡Deténganse!», gritaron los guardias. «¿Cómo han podido robar la copa de nuestro Señor?». Los hermanos, sorprendidos e indignados, respondieron: «Nosotros no hemos robado nada. Si encuentran la copa en alguno de nosotros, que esa persona muera y los demás seremos esclavos». Los sirvientes comenzaron a revisar los costales, comenzando por el mayor. Cuando llegaron al de Benjamín, encontraron la copa. El impacto fue devastador. Los hermanos rasgaron sus vestiduras en señal de luto y con el corazón destrozado regresaron a Egipto. Cuando estuvieron nuevamente ante José, cayeron de rodillas. «Por favor, Señor», dijo Judá, «no podemos regresar sin nuestro hermano. Nuestro padre perdería la vida de tristeza. Si alguien debe quedarse, que sea yo en su lugar». Esa fue la prueba final. José, al escuchar esas palabras, ya no pudo contener su emoción. Se puso de pie, miró a sus hermanos y rompió en llanto. «Soy yo, José, su hermano, el que vendieron a Egipto». Los hermanos quedaron en completo shock. No podían creer lo que escuchaban. José se acercó, aún con lágrimas en los ojos, y les dijo: «No tengan miedo, no me vendieron ustedes, sino que Dios me envió aquí para salvar vidas. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en bien». Uno a uno, sus hermanos se acercaron y lo abrazaron, llorando juntos por la restauración de su familia. El pasado había quedado atrás. La historia que comenzó con una traición terminó con un perdón que solo Dios podía hacer posible. Ahora la familia estaba a punto de reunirse completamente, porque José tenía un último encuentro pendiente: su reencuentro con su padre, Jacob. 14. El reencuentro con su padre Jacob. La noticia se extendió como fuego en un campo seco. José estaba vivo. El hijo que Jacob había llorado como muerto durante más de 20 años no solo estaba vivo, sino que era el gobernador de Egipto, el hombre más poderoso después del faraón. Los hermanos, todavía impactados por la gran revelación, no podían contener la emoción y el asombro. Lo que había comenzado como un viaje para buscar alimento, terminó con un milagro que jamás hubieran imaginado. Pero faltaba una pieza en esta historia. Jacob aún no sabía nada. José, con el corazón lleno de alegría, miró a sus hermanos y les dijo con firmeza: «Vuelvan a Canaán lo más rápido posible. Digan a nuestro padre que su hijo José vive, que Dios lo ha puesto como señor de todo Egipto. Díganle que no tenga miedo, que venga aquí con toda la familia, porque aún quedan 5 años de hambre y yo cuidaré de ustedes». Los hermanos, sin perder tiempo, cargaron sus provisiones, tomaron carros y partieron de regreso a la tierra de Canaán. Durante el viaje, sus mentes estaban enredadas en pensamientos. ¿Cómo le dirían a su padre la verdad? ¿Cómo reaccionaría al saber que le habían mentido durante tantos años? ¿Cómo soportaría la conmoción de recibir una noticia tan increíble? Cuando llegaron a la casa de Jacob, lo encontraron sentado en la entrada, con el rostro marcado por los años y el peso del sufrimiento. «Padre», comenzó Rubén con voz temblorosa, «tenemos algo que decirte». Jacob frunció el ceño y los miró fijamente. «Dime, hijo». Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas y finalmente hablaron. «José está vivo. No solo eso, es el gobernador de Egipto». El anciano quedó en silencio. Su respiración se entrecortó. Su corazón latía con fuerza, pero su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. «No es posible»,
exclamó. «No jueguen con mi dolor, mi hijo murió hace años». Pero entonces vio los carros que José había enviado, los regalos, la abundancia de provisiones. La verdad golpeó su alma como una ola poderosa. «José vive», murmuró con lágrimas en los ojos. «Mi hijo está vivo». Por primera vez en décadas, Jacob sintió que su corazón se encendía de nuevo con esperanza. El hijo que había perdido estaba esperando por él. Con una nueva fuerza en su espíritu, Jacob se puso de pie y dijo: «Vayamos a Egipto. Quiero ver a mi hijo antes de morir». El viaje comenzó, pero antes de entrar en Egipto, Jacob hizo algo importante. Llegó a Beerseba, el lugar donde su padre Isaac había adorado a Dios, y allí ofreció sacrificios. Sabía que, antes de cualquier cosa, debía buscar la dirección del Señor. Esa noche, Dios se le apareció en un sueño y le habló con amor. «Jacob, Jacob, no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo y también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos». Al escuchar esas palabras, Jacob sintió paz. Dios estaba guiando cada paso de su vida. Cuando finalmente llegaron a Egipto, José, que esperaba ansioso, vio a la caravana aproximándose. Sus ojos recorrieron cada carro hasta que lo vio No, padre. Ya no era el hombre fuerte que recordaba. Jacob estaba más anciano, su cabello blanco y su espalda encorvada por los años de tristeza. Pero José ya no vio a un anciano. Vio al hombre que lo había amado con todo su corazón, el hombre que nunca dejó de llorarlo. Sin contenerse, José corrió hacia él. ¡Padre!». Jacob abrió los brazos, y en un instante José se lanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas corrieron sin control. El hijo perdido y el padre que nunca lo olvidó estaban juntos nuevamente. Por un largo momento, nadie habló. Era un abrazo que sanaba años de sufrimiento. Finalmente, Jacob, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de gratitud, dijo: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que estás vivo». Pero la historia no terminaba ahí. Dios había traído a José de la esclavitud al trono, y ahora traía a toda su familia a Egipto para preparar el cumplimiento de una promesa mucho mayor. Porque la historia de José no era solo su historia, era el comienzo de algo que cambiaría el destino de una nación. 15. El legado de José y su mensaje de fe. Los años pasaron, y la familia de Jacob creció y prosperó en la tierra de Egipto, bajo la protección y el gobierno de José. La nación de Israel, que antes solo era un grupo de hermanos y sus descendientes, ahora se fortalecía en la tierra que Dios había designado para su preservación. Jacob, después de haber vivido sus últimos años en paz junto a su hijo José, sintió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Antes de morir, llamó a todos sus hijos y les dio su bendición, profetizando el destino de cada una de sus tribus. Cuando finalmente exhaló su último aliento, José lloró amargamente. Había recuperado a su padre, pero ahora debía despedirse de él una vez más. Con gran honor hizo que su cuerpo fuera embalsamado según la costumbre egipcia, y luego, con una gran caravana, lo llevó de regreso a Canaán para ser enterrado en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José volvieron a sentir miedo. Ahora que su padre ya no estaba, ¿qué pasaría si José decidía vengarse por lo que le habían hecho? Llenos de temor, fueron a él y se postraron diciendo: «Por favor, perdónanos por todo el mal que te hicimos. Ahora somos tus siervos». José los miró con ternura. Había pasado mucho tiempo desde que lo traicionaron, y aunque el dolor nunca se borraría completamente, su corazón estaba lleno de paz. Dios había usado cada sufrimiento para cumplir su propósito. Con voz serena y llena de misericordia,
les respondió: «No tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas». Con esas palabras, José dejó en claro la verdad más poderosa de su historia. Dios usa incluso los momentos más oscuros para cumplir su propósito. Los años pasaron y José continuó gobernando con sabiduría. Vivió muchos años y vio crecer a su familia y a los hijos de sus hijos. Pero cuando sintió que su tiempo se acercaba, reunió a sus hermanos y a su descendencia y les dijo: «Yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará y los llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. No se queden aquí para siempre. Esta no es su verdadera nación». Y con su último aliento hizo que los hijos de Israel juraran que cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían sus huesos con ellos a la tierra prometida. Años después, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto en el gran éxodo, no olvidaron la promesa. Los huesos de José fueron llevados de regreso a Canaán, cumpliendo su última voluntad. Así terminó la vida de José, el soñador que fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado, pero que Dios exaltó para salvar a muchas naciones. Su historia es un testimonio eterno de que Dios transforma el dolor en propósito, la traición en bendición y los sueños en realidad, cuando confiamos en Él. Porque lo que los hombres planean para mal, Dios siempre lo convierte en bien. José fue traicionado, vendido, humillado y olvidado, pero nunca estuvo solo. Dios estaba con él en la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel y también en el trono. Porque lo que parecía su ruina era en realidad el camino hacia su destino. ¿Cuántas veces has sentido que todo está en tu contra? Que las traiciones, los fracasos y las pérdidas han cerrado todas las puertas. Pero la historia de José nos muestra una verdad poderosa. Dios usa el dolor para preparar la victoria. Si hoy te sientes en la cárcel del desánimo, recuerda que Dios ya ha escrito tu historia. El mismo Dios que levantó a José es el mismo que puede transformar tu dolor en propósito. Confía, espera y sigue adelante, porque lo que hoy parece una derrota, mañana será tu mayor testimonio. Esta no es solo la historia de José, también puede ser la tuya. Antes de que termine este video, haz algo muy importante. Revisa si ya estás suscrito al canal y si tienes la campanita activada para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra. Nunca sabemos quién puede estar pasando por un momento difícil y encontrar en este mensaje la respuesta que estaba esperando. Juntos podemos llevar esperanza a más personas. Nos vemos en el próximo video.